pistas para que nuestro camino espiritual no se convierta en un dogma. Uno, quizás es el único, es nunca pensar que has llegado al punto de no tener que cuestionar nada. Nunca. Aun cuando tienes nítida claridad que la realidad es así, tener muy claro, esta realidad que es así, se puede explicar, se puede presentar de incontables formas. Y cuando yo he visto desde más perspectivas, me lo voy a explicar de forma diferente. Y también que nos y saber que el Buda mismo lo dijo, nos dio estas indicaciones. En ese sentido es un camino sumamente empírico. Necesitas ponerlo a prueba, tú. ¿Y qué necesitas poner a prueba? Todo. Y es en el proceso de ponerlo a prueba que hacemos nuestro el Dharma y tenemos en qué refugiarnos finalmente. El proceso de cuestionar y confirmar desde la sabiduría que tengamos, las experiencias que tengamos, este proceso es lo que hace que nos apropiemos del Dharma y lo tenemos. Y así tenemos el refugio que necesitamos. Y otra enseñanza que nos dejó es de comparar las enseñanzas a un balso. El Dharma es un juego de enseñanzas construido con un propósito. No es dejarnos ver la realidad. Esto no es el propósito final. Porque la realidad se puede ver de muchas formas. Es llevarnos a ver la realidad de tal forma que nos liberemos del sufrimiento. Todos, todas, todes, todos los seres. Y tal como cada juego de estructuras está construido según los intereses de quien lo arma, el interés del Buda, el agenda oculto del Buda, que hace muchos años, ¿recuerdas? Qué bonito. Estábamos en la India y era el momento en que Mingyur Rinpoche, después de 4 años de estar deambulando como yogi haciendo un retiro personal que nadie supo dónde estaba, volvió a aparecer. Y todos como queremos ir y verlo, ¿no? Y fuimos en grupo. Pablo, estabas ahí, ¿verdad? Sí. Y Gonzalo también. Y Silvia también, sí. ¿Y Rodolfo? Dora, Carmita. Sí, éramos varios. Que fuimos a hablar con Mingyur Rinpoche por primera vez. Y yendo a ver a los grandes lamas, el costumbre siempre es que traes alguna ofrenda monetaria, simbólica o grande según tus impulsos,
o recursos, pero lo pones en un sobre. Y no tuvimos suficientes sobres. Y siempre, ya que esto es el sistema, que siempre hay un asistente a este gran lama en el cuarto al lado, que tiene todos los sobres que quisieras tener porque los toma y quita el dinero y amontona los sobres. Y igual con Cata, si vas allá y pides sobres y te lo da, y a veces venden estas bufandas blancas que ofreces, a veces te las dan porque es reciclaje, ¿no? Y fuimos a este otro cuarto pensando que era el cuarto del asistente para solicitar sobres, y entramos, como abrimos la cortina porque las puertas tienen estas cortinas, entramos y esto no era el cuarto del asistente, era el cuarto del hermano de Mingyur Rinpoche, Tsogni Rinpoche. Y nosotras ahí, y Tsogni Rinpoche, al vernos, inmediatamente llama a su, ¿te recuerdas? Llama a su ente, trae té, 4 tés. Y nos indica de sentarnos. Y nos empieza a hablar. Y el fondo para esto es que cuando Mingyur Rinpoche y su hermano Tsogni Rinpoche heredaron todos los monasterios de su padre, tomaron la decisión de dividirlos. Los monasterios de monjes los tomó Mingyur Rinpoche. Los monasterios de monjas los tomó bajo su responsabilidad, su carga, Tsogni Rinpoche. Así que, monjas, siéntense. Y fue realmente como un hermano mayor al inicio y después sí como un ser con tremenda sabiduría. Nos empieza a preguntar, ¿y qué hacen? Y enseñan, ustedes enseñan, ¿verdad? Esto fue muy incómodo, porque uno nunca quiere reconocer frente a un gran maestro que sí, doy clase. Pero inmediatamente él pescó, tú sí, ¿no? Y nos empezó a hablar de lo que estamos haciendo y preguntar y comentar y como una consulta así que nos cayó de sorpresa. Pero una cosa que él dijo que en ya no recuerdo cuál fue el contexto, pero que en este contexto que nos dijo que cada proyecto, cada comunidad tiene alguna agenda oculta. Ten por cierto, esta comunidad que tienen, este proyecto que tienen, necesitan saber cuál es su agenda oculta. Y nosotros como, ¿qué? Y nos dijo, su agenda oculta es la bodhicitta. Así que no sé a qué iba, pero evitar el dogma, pero ¿qué tiene que ver con dogma? Sabe. ¿Qué? La agenda oculta la agenda oculta del Buda era de dejar en el mundo una visión de la realidad alternativa a lo que hubo en aquel momento, que iba a abrir caminos hacia la liberación y el despertar. Y en las mismas enseñanzas más ortodoxas y tradicionales que hay, y el Buda mismo en sus discursos dijo que esto no es para siempre. Estas enseñanzas existen en la historia. Tendrán su relevancia, su ímpetu un tiempo y después ya no.
Y cuando ya no, surgirá otro ser despierto con otra presentación apta para aquel momento. ¿Y esa presentación cómo se va a llamar? El Dharma. Y tendrá el mismo, él no dijo esto, lo del agenda oculto, pero tendrá el mismo fin de liberar de sufrimiento, de generar condiciones individuales y colectivas para que los que todavía estén ahí sufriendo se liberen. Y dijo explícitamente, no va a ser nada más las mismas enseñanzas en el idioma de aquella época. Va a ser diferente. La presentación va a ser diferente. Y tomar esto en cuenta cuando nos aferramos a una filosofía, la filosofía de la interdependencia, fabuloso, genial. ¿Quién sabe cómo en una época futura se lo va a explicar? Una pregunta. ¿Es o no algo para observar que los grandes caminos espirituales, budismo, cristianismo, islam, judaísmo, hayan sido sembrados, generados o fundados por figuras masculinas? Pues el hecho de que las sociedades y los roles de género desde tiempos inmemoriales se han construido para que las figuras en que confiamos, cuya palabra se escucha, es la voz masculina, pues obviamente las estructuras para transmitir los descubrimientos espirituales de alguien que los tiene va a ser los que vienen de figuras masculinas. Esto no quiere decir que no hubo mujeres teniendo despertares o descubrimientos espirituales extremadamente importantes y hay registradas en la historia. Lo que no hay es la autoridad que le otorgamos a esta persona de tal manera que queremos anotar todo lo que dijo y queremos crear asociaciones y queremos construir edificios y queremos levantar un proyecto alrededor de su palabra. Y incluso lo podemos ver muy claramente en la transmisión de las enseñanzas de Chot, que de muchas fuentes es claro que Machik Labdrön fue la fundadora de estas enseñanzas. Ella fue quien las empezó a concebir, las formuló y las empezó a transmitir. Sin embargo, cuando esta práctica empieza a circular fuera de los grandes monasterios, fuera de las instituciones, de una persona a otra persona, y se hace tremendamente como impactante, y mucha gente empieza a querer practicar Chot. De hecho, tengo tiempo para contar algo. En la biografía de Geshe Lobsang Gyatso, que fue quien el Dalai Lama pidió de crear el Instituto Dialéctico, que es el primer lugar para estudio de filosofía budista en la sociedad tibetana que no sea monástico. Era un instituto laico, está ahí en Dharamsala, donde debaten, ¿no? Estudian. Él lo fundó. Fue el fundador.
y escribe su autobiografía. Y fue conocido con un hombre que no se filtraba, que decía lo que pensaba, que no cuidaba las apariencias. Fue de una región del Tíbet conocido por ser muy directos. Y de hecho, cuando hubo un tema sectario, él estaba defendiendo la postura del Dalai Lama contra a otro grupo con tan directamente y tan así sin frenos que lo mataron. Fue asesinado. Genlobsang Gyatso. Pero tenemos su autobiografía, que es una cosa increíble. Alguien que no está ahí intentando proyectar ninguna imagen. Está queriendo compartir con quienes lo leen cómo era el camino de alguien como él, travieso, conflictivo, a llegar a empezar a él mismo cultivar otras cualidades, ¿no? Y en este libro él describe alguna situación, como era antes de la invasión, eso sucedió en el Tíbet, y él describe cómo la práctica de Chot había llegado al monasterio. Y muchos de los monjes que estaban como muy en debate, muy en la filosofía, el estudio intelectual o académico, cuando conectaron con la práctica, cuando escucharon una enseñanza y empezaron a hacerlo, dejaron los estudios. Y no era uno, no era dos, no era tres. Fue algo que empezó a preocupar las autoridades del monasterio. Y él cuenta que uno de sus amigos fue el canal para el oráculo. ¿Se dice canal para un oráculo? ¿O el medio para un oráculo? ¿Medio? Fue canal o medio para el oráculo estatal que daba consejos muy importantes. Y que fueron con el oráculo y dijeron, hay que decir algo contra Chot. Hay que decirle que es demoníaco o algo así. Y viene una gran ceremonia y ahí invitan el oráculo. Él lo narra en su autobiografía, ¿no? Que viene el oráculo y está como posesionado por el espíritu y le preguntan algo de Chot y el espíritu dice, esto es demoníaco, no hay que hacerlo, Cosa que indica que la práctica de Chot tuvo muchísimo impacto en la gente con estudios practicándolo. ¿No? Y finalmente lo que vemos en esto fue un monasterio Gelug, pero lo vemos en Karma Kagyu, lo vemos en diferentes linajes, que se empieza como integrar o institucionalizar la práctica de Chot. ¿No? Y empieza ahora a estar transmitido por los mismos medios, con las mismas estructuras y más o menos como domada la práctica que fue realmente de antiinstitucional finalmente. Y cuando uno escucha hoy en día enseñanzas sobre Chot en estos monasterios, lo que te dirán es que, Machi Gladrun, sí, muy importante, una sostenedora muy importante de este linaje que ella aprendió de una pareja hombre de ella, sí, Padampa Sangye, que sí, él fue un gran maestro de la India, pero esta práctica se reconoce que esto no vino de la India, no
existía, no hay textos de la India, todo viene del Tíbet, ¿no? Así que estos son los procesos de apropiarse, de domar, de institucionalizar, donde se borra, ¿no? Se borra en estos contextos patriarcales las aportaciones de figuras femeninas. Siguiente pregunta aquí es que si el budismo es una religión. Y esto depende de cómo lo vives. Si es una religión, para quienes lo viven como una religión. Para quienes lo vivimos como un camino espiritual, es un camino espiritual. De preguntas, ¿no? Y respuestas, no nada más de respuestas, ¿no? Y para quienes lo viven como una filosofía, es una filosofía. Alguien dejó en la palabra, en una hoja, límites. ¿Podría elaborar un poco? Pensaba en cómo se construyen los límites alrededor de la bondad, de la compasión, para que no sea como la buenitud de todo. O sea, cómo pueden estar también ahí entre vecinos y todo. Creo que eso también tengo que elaborar en el contexto de campos búdicos un poco, pero sí quisiera como enfatizar ahora que me das la oportunidad, que cuando nosotros criticamos el modelo separatista, no quiere decir que ya vamos a invadirnos a todos y no hay límites. No quiere decir esto en absoluto. Quiere decir que cuyas perspectivas, cuyas necesidades tomamos en cuenta son nuestras y las de la otra persona. Y las vemos como ligadas. Y cuando estamos en situaciones en que la otra persona está descontrolada, está manifestando una conducta dañina o violenta, o en donde el equilibrio de la relación se ha hecho codependiente, entonces poner límites no es separarnos y tú a tu búnker y yo me quedo en este, sino que por tu bien quiero que tengas más espacio y por mi bien también. Si contemplamos cómo no vivir este camino de reconocer la interdependencia, no es que estamos queriendo proteger los demás frente a las consecuencias de sus propias acciones. Queremos construir condiciones para que hagan otras acciones, ellos mismos. Y por lo tanto, puede ser que es mejor para ellos vivir las consecuencias de sus acciones. Y sí, esto es duro para quienes quieren esta persona.
Es todo por lo pronto. La conciencia del Buda renació. Signo de interrogación. 3 signos de interrogación. En uno de los reinos celestiales sin cuerpo, no. La conciencia del Buda, en un sentido, en una presentación más bien, está ahí, permeando todo, experimentando, gozando, estando aquí como una condición presente en esta red que nos conecta a todos. Y al mismo tiempo, parte de la idea de este desarrollo de una conciencia hacia el despertar es que llegamos en un punto en que no estamos obligados a renacer descontroladamente. No estamos entrando al intervalo entre cuerpos con esta ansia de tener otro cuerpo y agarrar el primero que el karma se nos presenta, ¿no? Y por lo tanto, un ser despierto no está obligado a renacer en ningún lugar. Los reinos celestiales sin cuerpo, como 30 segundos de cosmología budista, se habla de los 3 mundos. El mundo que nosotros habitamos en este plano de existencia de humanos, animales y no animales. No, animales, humanos y no humanos. Y después en esta cosmología hay cosas que sabemos que, pues, según la ciencia, no. Como una montaña que se llama Monte Meru al centro, que me encantan los cuentos de esta montaña, que es tan alto que donde está el sol y la luna solo llega a la mitad de esta montaña. Y quienes son de poca fe no la pueden percibir. Pero esta montaña, y sí, en el siglo XIX, cuando en varios países budistas como Birmania, Sri Lanka, estaban bajo colonización inglesa y entraron en contacto con otras presentaciones de cosmología, y también en Japón pasó, que hubo debates de defender la visión cosmológica de Monte Meru y todo esto, ¿no? Y una de las defensas, de hecho esta defensa creo que vino hoy en día de un geshe tibetano, manifestando su tristeza cuando otro erudito dijo, no, Monte Meru ya no podemos aceptar porque se nota que no está aquí, la ciencia reprueba esta teoría, así que tenemos que soltar la teoría. Y este otro geshe dice, me hace tan triste saber que a esta persona le falta tanta fe. Pero la historia con Monte Meru es que no eran 30 segundos, perdón, pero sí es bien divertido. Ustedes ofrecieron tanto entretenimiento anoche, les debo algo. La montaña, Monte Meru, tiene 4 lados. Y en cada dirección tiene un continente. Nosotros ocupamos el continente del sur. Y los seres son muy diferentes. Humanos, sí, pero muy diferentes. Evolucionaron de modo diferente. En alguno de ellos, no, ya no voy a... Pero la montaña tiene 4 lados y cada lado está hecho de una piedra preciosa de diferente color.
Y ya que hay esta montaña gigantesca, enorme, el doble de la altura del Sol y la Luna, en el cuadrante del universo que uno ocupa, el océano, porque hay un océano entre la montaña y nuestro continente, el océano se ve del color de la piedra preciosa y el cielo también. Adivinen de qué color es la piedra en el cuadrante sur. Lapislázuli, azul, 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 azul. Y en el pico de esta montaña todavía estamos en nuestro mundo, el mundo del deseo. Los reinos de los semidevas, los asuras, los devas, los semidioses, los dioses, todos los seres celestiales que hay en esta cosmología, ocupan la falda y ocupan los lados y ocupan el pico. Hay una mansión, un palacio celestial donde, ¿no?, los reyes de los devas viven. Todo esto es el reino del deseo. Lo que impulsa es carencia y deseos. Encima hay otros planos de existencia, más arriba. Y en estos planos de existencia uno puede renacer con una forma tremendamente sutil, casi energética. Y se llama el reino con forma, pero forma muy sutil. Y encima de esto se dice que hay un otro reino y el segundo mundo es el mundo sin forma, con forma, pero es esta forma energética. Encima hay otro reino sin forma. Y todo esto es parte de samsara. Estos no son reinos permanentes. Se puede caer desde ahí y volver a nacer. Las causas para nacer en estos lugares donde uno está más o menos, la vida es extremadamente larga, sin los dolores burdos que quienes tenemos cuerpos burdos y emociones burdas tenemos, pero es como un largo sueño. No, uno no está despierto, uno está ahí como flotando. Así que estos todos son estos reinos que se llaman celestiales, se entiende que son para seres samsáricos, no seres despiertos. Esto voy a responder muy rápido. ¿Es posible un budismo secular? Sin linajes, sin estructuras patriarcales, ¿qué papel tendría la sangha en él? Me da un poquito precaución contemplar que estamos construyendo o alguien está construyendo otro dharma ahora, otro budismo secular. Si se trata de salir de estructuras patriarcales o cuestionarlas al fondo y vivir el camino sin estas estructuras, como darle otro nombre y todas nos vamos a identificar que esto es lo que estamos haciendo, me parece un poquito no la idea. Pero yo diría que estamos en una fase de estar cuestionando cuál es el rol de estas estructuras, de qué sirven, de qué no sirven, y si hay algo que necesitamos de ellos, cuál sería y cómo serían otras formas de cumplir estas funciones. Y el rol de la sangha en él es llevar a cabo este experimento en conjunto.
Las estructuras patriarcales sirvieron la función de tener algún espacio donde el Dharma iba a estar y permanecer siglos o generaciones. Y creo que hasta la medida que estamos enfocados en mantener esto para generaciones futuras, vamos a estarnos topando con esta meta. Si nos imaginamos en un contexto donde estaríamos muy, muy felices de practicar bien y construir bien un Dharma apto para nuestras circunstancias y pasarla a una siguiente generación que vea cuál sería apto, con la esperanza que respondemos de forma suficientemente sabia y colectiva frente a las crisis ecológicas y climáticas para tener el futuro largo que queremos contemplar. Entonces quizás no necesitamos contemplar tanto en estructuras, etc. Y linaje, yo he observado un uso del concepto linaje muy particular, transmitido por estas estructuras, donde el linaje es como a quién hacer nuestros votos o jurados de lealtad. ¿No? Con la idea de que linaje sería como una sola línea. Y sabemos, si miramos los linajes, excepto el linaje de hecho, sí son líneas de practicantes hombres. Y quienes aparecen en los linajes son personas vinculadas a las grandes instituciones. Mientras hay un proceso de seleccionar quién entre las distintas generaciones se elige y quién no se elige. Y por ejemplo, en una generación, un gran lama con el título que todos sabemos va a estar en el linaje, va a estar nombrado en futuras generaciones. ¿De quién recibe la transmisión? No la va a recibir de una sola persona. Si es un practicante serio de alguna práctica, va a buscar diferentes formas de nutrir, de estudiar, de profundizarse, de confirmar, de sumergirse en una práctica. ¿Quién entre estas personas está declarado en el linaje? ¿Y por qué no tenemos todas las aportaciones amplias que han permitido que el Dharma fluya hacia nosotros? Así que cuando contemplamos el linaje, creo que podríamos ampliar según esta misma perspectiva de la interdependencia y saber que no es un hombre que le dio a otro hombre. A veces los nombres que nombramos en los linajes están separados por siglos. Y lo que pertenece a un linaje está recibiendo enseñanzas, los grandes maestros, en el sentido realmente merecido de la palabra, no nada más, no rechazan todas otras fuentes y solo no me digan lo que hacen en otras escuelas o que otros, solo una persona me va a transmitir. Buscan. Y han habido grandes fases en la historia del budismo de lo que se llamó en el siglo XIX el movimiento no sectario. O sea, ya
Aprendamos y cuidemos el Dharma y aprendemos mutuamente el uno del otro. Y este pleito, para lo cual mataron a Geshe Lobsang Gyatso, era que el Dalai Lama estaba intentando promover algo parecido. Y él mismo había buscado maestros Nyingma. Y otras partes más fundamentalistas de la escuela Gelug estaban contra esto. Pero los grandes maestros sí buscaban enriquecerse de diversas fuentes, tal como procuramos mirar la realidad de diversas direcciones para ampliar nuestra sabiduría, para aprender y crecer. Así que más que vamos a crear este objeto, vamos a tener este objeto, siento que estamos en este proceso de ver qué ha venido envuelto con las enseñanzas que sí apreciamos y sí hemos comprobado y confiamos. ¿Qué de este aparato no necesitamos? Yo he tenido muchas conversaciones sobre todo este cuestionamiento y reflexiones y repensamientos con una amiga tibetana. Y lo que ella me dijo, que estoy todavía pensando, dijo, como los que heredaron el Dharma en el occidente, deben de llamarlo su Dharma. Ya no digan que esto es budismo tibetano. Y así, no tienen que preocuparse por importar cosas. Ella misma me dijo que esto es corrupto. Se reconoce. Y las mismas personas en estas estructuras están muy preocupadas y consternadas. Claro, claro. Pero, ¿qué tal si no contemplamos un budismo esto, un budismo el otro? Estamos practicando el Dharma. Y si nos obligan a nombrarlo, es el Dharma latino. O el Dharma español para el Dharma ibérico.